Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Matemáticas de Alejandro. Bien, en este vídeo vamos a estar con problemas de números enteros y vamos a ver alguna aplicación. La aplicación que vamos a ver ahora va a ser con los años. Vamos a ver cómo se pueden trabajar los números enteros cuando hablamos, por ejemplo, antes de Cristo y después de Cristo, ¿vale? Entonces, el primero es un problema muy sencillo en el que vamos a ver cuántos años nos transcurren desde que estamos en el año 234 a.C. hasta que estamos en el año 1967 después de Cristo. Vale, vamos con una idea. La idea es muy simple. Tenemos una línea recta. Aquí tenemos el año 0, por poner un ejemplo. Aquí tendríamos el año 234 porque esto es antes de Cristo y esto sería después de Cristo, ¿vale? Y por aquí podríamos tener, por ejemplo, el año 1967, que no está hecho a escala, ¿vale? Pero está hecho para que tener una idea. Bien, en el año 234, que es donde comenzamos, vamos hasta el año 0, con lo cual es el año 234, el año siguiente es 233 y el año siguiente 232, ¿vale? El año antes del año 0 sería el año menos 1, sería menos 1 y luego 0. Es decir, del año 234 al 0 vamos al revés, cuenta atrás. Y del año 0 a 1967, pues vamos, cuenta adelante. Por tener una idea de cómo relacionar los antes de Cristo y los después de Cristo, el concepto sería que antes de Cristo sería un número entero negativo, ¿vale? Y los después de Cristo un número positivo. Bien, los años que transcurren sería 1967. A ver, para saber los años que transcurren, lo que tenemos que ver es el año más nuevo o el año posterior menos el año anterior, es decir, el año más nuevo entre el año más antiguo, ¿vale? En este caso el año más antiguo sería 234 y el año más nuevo sería más moderno, 1967. Aquí lo que tendríamos que hacer es sumar 234 más 1967. Y aquí haríamos más 234. Vale, entonces vamos a sumar esto que está aquí. Por si tenemos alguna duda, lo hacemos. 4 más feo. Entonces 4 y 7 son 11, llevo una. 6 y 1, 3 y 1, 4, pues son 10. 9 y 1, 10, 12, 2201. Es decir, han pasado los 234 de antes de Cristo más los 1967 después de Cristo. Pues esos son los años que transcurren. ¿Vale? Pues bueno, vamos a por el siguiente. Tenemos a Alejandro Magno, ¿vale? Entonces fue un general de la historia, era griego, y nació, vamos a poner los datos, en el año 356 a.C. y murió en el año 323 a.C. Bien, lo primero, en el apartado vamos a ver a qué edad murió, cuántos años tenía cuando falleció. Bien, lo primero que nos pega es que parece que nació después de que murió, es decir, nació más tarde que murió. Pero recordemos que estamos antes de Cristo, y en el antes de Cristo, recuerden que estamos en las dos épocas, estamos en los antes de Cristo, ¿vale? Y en los antes de Cristo vamos cuenta atrás. Con lo cual, para saber en qué año nació y el año en que murió, lo que haríamos es... Hombre, se puede hacer de varias maneras, quizás más ortodoxa, pero teniendo un poco la idea, con los antes de Cristo, el año que... o sea, el número más grande menos el número más pequeño. Es decir, 33 años, vamos a ver, fue la edad en la que murió. Vale, ¿y cuántos años hace de esto? ¿Cuántos años hace que murió? Pues ahora mismo el vídeo está hecho en
el año actual, pues estamos en el año 2020, ¿vale? Hombre, si alguien ve este vídeo en el año 2021, pues tendría que cambiar en vez de 2020, pues 2021. Pero como estamos en el año 2020, solo puedo hacer un vídeo al año, pues entonces lo vamos a hacer con el año 2020. Vale, vamos a quitar 2021. Y entonces, ¿hace cuántos años que murió? Pues 2020, ¿vale? Porque estamos en el año 2020 después de Cristo, ¿sí? No estamos antes de Cristo, tampoco había ordenador, ni internet, ni nada de eso. Y entonces, más el año que murió, que sería 3023. Si sumamos esto, me daría, ay, 3000 no, me daría pues 2343 años hace que murió. Vale. Fíjense que ahora sí tenemos el concepto de lo que es antes de Cristo y después de Cristo, por eso lo sumamos, ¿vale? Bien, vamos a continuar. Bueno, un problema muy parecido, aquí tenemos a Arquímedes de Siracusa, que fue un célebre matemático de la antigüedad, ¿vale? Bien, nació en el año 287 a.C., ¿vale? Y murió en el año 212 a.C. Es decir, ¿cuántos años vivió? Aquí lo que haríamos es 287 menos 202. Hacemos la resta y nos va a dar pues 75 años vivió. ¿Vale? O murió a los 75 años, ¿vale? Igual, las dos respuestas pueden ser válidas. ¿Cuántos años hace de su nacimiento? Pues repito lo mismo, estamos en el año 2020, ¿vale? Con lo que estaríamos en el año 2020 más 287, ¿vale? Si yo sumo 2020 más 287, bueno, 7 y 0 son 7, 8 y 2 son 10, me llevo una, con lo cual ya son 2 y 1, 3, 2300 años hace que nació. Vamos al apartado C, los años de su muerte, lo mismo. En el 2020, más 202. Bueno, esto es 2232 años hace que murió. Vale, evidentemente nació mucho antes que lo que murió. Bien, pues continuamos. Otro problema muy parecido, bueno, parecido no es igual que el anterior, la verdad, pero simplemente lo que tenemos es Euclides, ¿vale? Que fue un filósofo, también fue matemático y griego, ¿vale? Entonces, bueno, no nación, ¿vale? Nación no, simplemente que nació. No va, ¿vale? Entonces, no, aquí sí, ahora nació. Vamos a poner los datos, ¿vale? Entonces, nació en el año 350, pues antes de Cristo. Murió, porque todo el mundo que nace muere, con 101 años. ¿Vale? Vamos a ver en qué año murió. Entonces, si queremos saber en qué año murió, pues al ir a cuenta atrás, pues lo que tenemos que hacer es 350 menos 101. ¿Vale? Y ya no sale el año en que murió, porque entonces vamos a ir cuenta atrás. Entonces, la resta. Entonces nos va de 1 a 10, vamos 9, me llevo 1 y 0 son 1, 5 son 4 y 249. 249 antes de Cristo fue el año de su muerte. ¿Vale?
La parte igual que los anteriores, es decir, cuántos años hace de su nacimiento, pues estamos en lo mismo, en el 2020, más 249. 9, 6, 2269 años, no, perdón, esto es el apartado C, vale, porque nació en el año 350, vale, perdón. Y entonces ahora 2370 años hace que nació. En el apartado C, ahora sí, 2020 más 249, porque estamos mirando el año de su muerte. Sería 2269 años. Hace que muera. Vale. Fíjense que está incluso el dato, aunque parezca que no, el dato es correcto, es decir, nació hace 2370 y cuando muere, pues hace menos años que muere, ¿vale? Comparado con este año. Bueno, aquí tenemos un problema, claro, como no nos podemos estar inventando nombres de nadie, aquí lo que tendríamos que hacer es saber los años que murió cada uno, ¿vale? Es decir, los años que vivió cada uno. Pues en el apartado A, aquí no ponemos nada, pero aquí suponemos siempre que va a ser después de Cristo y después de Cristo. Los antes de Cristo ya van a estar. Es decir, este en el año 65 después de Cristo. ¿Vale? Que nació antes de Cristo y falleció después de Cristo. Y estos de aquí son después de Cristo, antes de Cristo y después de Cristo. ¿Vale? Vamos a echar esto. Y vamos con el siguiente. Vale, vamos con el apartadito A. Y entonces, ¿cuántos años vivió? Pues en el caso después de Cristo y antes de Cristo, pues 1924, 1965 menos 1924. ¿Vale? Nos hacemos esta resta y nos da 41 años vivió. Bien, vamos al B. Que aquí lo que tendríamos es 810 menos 724. ¿Vale? Aquí sí hacemos el año de su muerte menos el año de su nacimiento. Vale, hacemos esta resta, porque esto es un 4, no se parece un 9, y nos da 86 años vivió. Vamos con C. En el C lo que hacemos es el año de su nacimiento, para que nos quede bien, menos el año de su muerte. ¿Vale? Si hacemos esto, pues 77 años. Esto es lo que... En D, aquí tenemos una persona que nació antes y después de Cristo, ¿vale? Tenemos que nació antes de Cristo y después de Cristo, con lo cual en el caso de que alguien nazca antes y muera después de Cristo, lo que haríamos es sumar los años. 10 más 65, que es 75 pues, años vivos. Bien, en el E tendríamos 116 menos 55, ¿vale? Que son los años, que son, perdón, son todos después de Cristo, y 61 años vivos. Vamos a hacerlo aquí para que quepa todo. Pongo los asteriscos indica que es años y día, ¿vale? Bueno, continuamos. Entonces tenemos a F, que nació en el año 1290, perdón, 1212 y murió en 1290, después de Cristo. Menos 1212 y nos da que vivió 78 años. Este es antes de Cristo todo. Con lo cual haríamos el año en el que nació,
que es el año 69 menos el año en que murió. 69 menos 41. Vale, y este pues vivió poco, 28 años lo que vivió. Que hombre, que para ser la época que es, pues en aquella época pues 28 años se vivía bastante, ¿vale? Ahora tenemos mayor esperanza de vida. En el F sería que alguien nació en el año 1950 y falleció en el año 2000. Pues este vivió 50 años. Vale, pues bueno, pues hasta aquí los problemas de números enteros aplicados a lo que son fechas, años de nacimiento, años de muerte, etcétera, ¿vale? Bueno, parece un poco así escabroso, pero no lo es. Vale, entonces porque suele ser la cosa que suelen hacerse, ¿vale? Hombre, otro apartado, pues seríamos por años de construcciones de edificios o no, pero se suele tener más los años que vivió alguna persona. Y este sería todo el tema. Bueno, pues espero que les haya gustado y hayan aprendido mucho y nos vemos en otro vídeo. Venga, hasta luego.